Imagínate un continente tan remoto que en los mapas parece casi vacío, tan frío que el tiempo allí da la impresión de avanzar más despacio, y sin embargo tan crucial que su destino podría influir en el equilibrio de todo el planeta. En ese lugar, bajo kilómetros de hielo compacto, se habrían descubierto enormes cantidades de petróleo y gas en regiones que no pertenecen a un solo país, sino que están sujetas a reclamaciones superpuestas. Un informe reciente sugiere que Rusia habría identificado vastas reservas energéticas en la Antártida, muchas de ellas en zonas también reclamadas por el Reino Unido. Si esto es cierto, no estamos hablando únicamente de geología, estamos hablando de poder, de política internacional, de ciencia y de un territorio que durante décadas fue considerado un símbolo de cooperación pacífica. Quédate hasta el final, porque lo que podría estar oculto bajo el hielo supera cualquier relato de ficción. Y si te interesan este tipo de investigaciones profundas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis. Durante mucho tiempo la Antártida fue vista como un lugar árido, vacío y carente de atractivo geológico. Sin embargo, estudios sísmicos recientes indican que bajo su superficie congelada podrían existir recursos naturales de enorme magnitud, supuestamente suficientes como para influir en los debates energéticos globales durante generaciones. Al mismo tiempo, científicos han informado sobre la presencia de organismos vivos que sobreviven en completa oscuridad bajo capas masivas de hielo. Lo que los equipos rusos afirman haber encontrado ha sorprendido incluso a investigadores experimentados, y las posibles consecuencias van mucho más allá del ámbito científico. Si estas revelaciones se confirman, la realidad bajo el hielo antártico sería más asombrosa que cualquier leyenda inventada. La Antártida ocupa una posición única en el mundo porque es el único continente que legalmente se considera un espacio compartido para la investigación, no un territorio para conquistar ni explotar económicamente. Esta situación se basa en el Tratado Antártico, firmado en el año 1959 y en vigor desde 1961. Actualmente, 58 países han acordado que el continente debe permanecer pacífico y reservado exclusivamente para fines científicos. Este compromiso fue reforzado en el año 1991 mediante un protocolo adicional dedicado a la protección ambiental. En la Antártida solo se permiten actividades científicas. La minería, las perforaciones y la exploración comercial de energía están estrictamente prohibidas. Sin embargo, en el año 2024, la situación comenzó a tensionarse. Rusia realizó estudios sísmicos que presentó como investigaciones científicas. Estos estudios utilizan ondas sonoras para mapear estructuras subterráneas. No obstante, algunos observadores consideraron que estas actividades podrían representar una prueba de los límites del tratado, especialmente porque se llevaron a cabo en zonas con reclamaciones territoriales existentes. Por esta razón, el asunto adquirió una dimensión global. Si una gran potencia utiliza proyectos científicos como paso previo para una futura extracción de recursos, todo el sistema de acuerdos internacionales podría empezar a tambalearse. Las décadas de cooperación pacífica en la Antártida podrían transformarse en una cuenta regresiva silenciosa. En el mes de mayo se celebraron reuniones y conferencias de prensa. Funcionarios afirmaron públicamente que se respetaban todas las normas, mientras críticos señalaron la existencia de buques bajo sanciones y la creciente influencia de la política energética. Pero ¿qué significan realmente estas señales? ¿Por qué generaron inquietud incluso entre gobiernos que rara vez coinciden en otros asuntos? La Antártida no solo es fría, está deliberadamente protegida. Precisamente por eso, la idea de petróleo bajo su hielo se siente como una puerta cerrada que de pronto comienza a vibrar. El protocolo ambiental prohíbe cualquier actividad relacionada con minerales, excepto con fines puramente científicos. Las perforaciones no están permitidas, incluso si una región parece rica en recursos. En mayo de 2024, este tema saltó al centro del debate cuando se informó que Rusia había realizado estudios en aguas antárticas asociadas al Reino Unido. Los resultados sugerían la posible existencia de enormes cantidades de petróleo y gas. Una cifra se repitió con frecuencia, aproximadamente 511,000 millones de barriles de petróleo. Esa cantidad equivaldría a casi 10 veces el volumen total extraído en el Mar del Norte durante las últimas 5 décadas. De repente, personas que nunca habían prestado atención a la Antártida comenzaron a interesarse. Sin embargo, hay un punto sutil pero fundamental. Un estudio sísmico no extrae petróleo. Lo que hace es elaborar un mapa, y un mapa puede ser el primer paso hacia algo más.
Cuando una cifra como 511.000 millones empieza a circular públicamente, aparece en discusiones gubernamentales, titulares de prensa y planes estratégicos empresariales. Aunque la estimación no sea definitiva y la extracción nunca ocurra, algo cambia. Lo que antes era una posibilidad abstracta se convierte en un objetivo imaginable. Los estudios sísmicos no bombean petróleo, pero reducen la incertidumbre. Un barco de investigación arrastra instrumentos de medición por el océano. Los geólogos analizan cómo el agua, las rocas y los ecos responden a las ondas sonoras, creando una imagen de capas invisibles, como si descifraran un mensaje oculto. Rusia insistió en que se trataba de ciencia. Los críticos respondieron que el mismo método suele ser el primer paso hacia la comercialización de recursos naturales, transformando territorios vírgenes en listas de potenciales explotaciones. El lugar donde ocurrieron estas investigaciones intensifica la sensibilidad del asunto. El Reino Unido reclama el territorio antártico británico, mientras Argentina y Chile mantienen reclamaciones superpuestas. El tratado impide actualmente que esas reclamaciones se ejecuten activamente, pero cuando otro país presenta datos que sugieren la existencia de recursos valiosos en esas áreas, la cuestión deja de ser puramente geológica. Se convierte en un mensaje político. Si se normaliza la exploración con fines potencialmente económicos, otros estados podrían seguir el mismo camino, argumentando que solo están recopilando datos científicos. Por ello, el debate trascendió ampliamente las fronteras del continente helado. En 2024, una comisión gubernamental británica evaluó si Rusia podría estar acercándose a actividades prohibidas de minopicing extracción. Las dudas aumentaron cuando Estados Unidos impuso sanciones al principal buque ruso de investigación polar, el Akademik Alexander Karpinsky. Las declaraciones oficiales intentaron calmar la situación. Sin embargo, la atención pública se mantuvo elevada porque la información ya formaba parte del discurso político. En ese momento, los datos científicos se transformaron en herramientas de influencia. Aparecieron entonces conceptos familiares: soberanía energética, crisis económicas, una nueva era de dominio geopolítico. Aunque las restricciones legales siguen vigentes, se percibe una sensación de urgencia. El petróleo continúa desempeñando un papel central en la economía global, y los grandes productores observan cada posible desarrollo futuro con extrema atención. Pero los acuerdos internacionales fueron creados precisamente para evitar una carrera por los recursos en un territorio sin población permanente y con mecanismos de control limitados. La dificultad radica en que las leyes pueden parecer estables y permanentes, mientras que las realidades políticas cambian constantemente. Las exploraciones pueden comenzar de forma discreta, mucho antes de que aparezca una torre de perforación en el horizonte. Por eso, la preocupación inicial no es ver una plataforma petrolera instalada en medio del hielo. Lo verdaderamente inquietante es el cambio gradual en lo que se considera aceptable, impulsado por intereses económicos, prestigio nacional o estrategias a largo plazo. Si realmente existen recursos valiosos bajo el hielo y un tratado está destinado a protegerlos, surge inevitablemente una pregunta: ¿cuánto tiempo se respetará esa protección si la presión internacional aumenta? Vista desde el espacio, la Antártida parece una extensión blanca y vacía, casi sin rasgos distintivos. Sin embargo, bajo la enorme plataforma de hielo de Ross se esconde una costa que permanece en oscuridad constante. Durante años, los científicos sospecharon que bajo ese hielo se mezclaban aguas de deshielo con agua oceánica. Nadie puede simplemente caminar hasta allí. Aún así, un equipo de investigadores de Nueva Zelanda decidió intentarlo. Lo que encontraron cambió la idea de que el océano profundo bajo el hielo antártico era un lugar sin vida. Después de perforar aproximadamente 500 metros de hielo sólido, introdujeron una cámara en una vasta cavidad. Allí, el agua se movía lentamente bajo un techo de hielo macizo. En cuanto la cámara comenzó a grabar, aparecieron cientos de pequeños organismos similares a camarones, conocidos como anfípodos, moviéndose alrededor del lente y adhiriéndose a las superficies. Lo sorprendente no era solo su presencia, sino que el entorno parecía sostener un ecosistema funcional. Bajo una plataforma de hielo no existe luz solar. Sin luz, las plantas no pueden realizar fotosíntesis, el proceso que normalmente inicia la cadena alimentaria. Y aún así había vida. Los científicos describieron el lugar como algo parecido a la desembocadura de un río,
donde el agua dulce y la salada se mezclan y transportan minerales y nutrientes. Esos nutrientes alimentan microorganismos diminutos, y cuando existen microorganismos, pueden aparecer organismos más grandes que se nutren de ellos. A partir de ahí puede desarrollarse una red trófica más compleja. En este punto, la historia deja de ser simplemente curiosa y se vuelve trascendental. La plataforma de hielo no es solo un fondo estático, actúa como el techo de un océano oculto, y debajo de ese techo las reglas cambian. Incluso sin luz, la vida puede mantenerse mediante procesos químicos y corrientes de agua. Investigaciones bajo la plataforma de Ross revelaron comunidades microbianas que sobreviven en aguas frías, oscuras y con poca energía disponible. Esto sugiere que organismos más grandes podrían depender de un ecosistema microbiano complejo. Para muchos observadores, el dato más significa que estas criaturas no simplemente llegaron desde el océano abierto. Vivían en un entorno aislado. Esto indica la existencia de una población adaptada a la oscuridad permanente, al silencio y a un techo de hielo inmutable. Si la vida compleja puede prosperar bajo el hielo antártico, nuestra comprensión de los límites de la habitabilidad se amplía considerablemente. Los océanos subglaciales no son exclusivos de la Tierra. En nuestro sistema solar existen lunas como Europa y Encélado, cubiertas por capas de hielo bajo las cuales se cree que hay agua líquida. Aunque la plataforma de Ross no es un mundo extraterrestre, demuestra que los organismos pueden adaptarse sin depender de la luz solar, utilizando energía química y dinámica oceánica. Esto también implica que el hielo no es necesariamente una barrera para la vida. Sin embargo, junto con la fascinación surge una advertencia urgente. La Antártida está reservada para la investigación científica, pero la ciencia puede revelar la existencia de recursos que otros desean explotar. Y cuando se confirma la presencia de ecosistemas delicados bajo el hielo, la dimensión ética se vuelve más profunda. Un ecosistema que ha permanecido estable durante miles de años podría verse afectado de manera irreversible si se inicia una competencia por recursos o influencia estratégica. La cuestión ya no es si hay vida bajo el hielo. Sabemos que la hay. La pregunta clave es qué está ocurriendo con el propio hielo. Cuando la Antártida cambia, cuando el hielo se desplaza o se fractura, no solo afecta la superficie, sino también todo lo que se encuentra debajo. Los glaciares antárticos no están inmóviles. La plataforma de hielo de Ross produce un fenómeno audible únicamente mediante instrumentos sensibles. Los vientos atraviesan su superficie y recorren crestas de nieve endurecida. El hielo responde con vibraciones de baja frecuencia, como un enorme tambor que nunca deja de sonar. Sensores instalados en la nieve registran esas vibraciones. Cuando los científicos aceleran las grabaciones, el resultado parece una melodía extraña, que hace que un lugar aparentemente inerte parezca vivo. No se trata de una historia fantástica, sino de física medible. Cuando el viento pasa sobre superficies onduladas, genera vibraciones. La frecuencia cambia dependiendo de la intensidad del viento. Así, la plataforma produce un patrón constante que los investigadores utilizan como referencia. Si el hielo se mueve, desarrolla grietas o se debilita gradualmente. Ese patrón cambia, del mismo modo que una cuerda de guitarra suena diferente cuando pierde tensión. Los científicos descubrieron que el ruido sísmico natural de la plataforma de Ross responde a presiones ambientales. Estos sonidos ofrecen pistas sobre las condiciones, tanto en la superficie como en el interior del hielo. El objetivo no es apreciar el sonido como una curiosidad, sino emplearlo como un indicador en tiempo real de estrés estructural. Una plataforma de hielo actúa como una barrera. Dado que flota, su fusión directa no eleva inmediatamente el nivel del mar. Sin embargo, frena el flujo de los glaciares situados en tierra firme detrás de ella. Si la plataforma se adelgaza o colapsa, pierde su capacidad de contención, permitiendo que el hielo continental fluya con mayor rapidez hacia el océano. En otras regiones antárticas, tras el colapso de grandes plataformas, los científicos observaron una aceleración significativa de los glaciares interiores. Por eso consideran que la estabilidad de estas estructuras es una cuestión global. El agua oceánica más cálida puede erosionar el hielo desde abajo, mientras que temperaturas atmosféricas más altas pueden provocar deshielo superficial y la expansión de grietas. De esta forma, la estructura se debilita desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. Supervisar lo que ocurre bajo estas plataformas es extremadamente complejo. Aquí es donde la vigilancia acústica se vuelve crucial. Los sensores sísmicos pueden funcionar en completa oscuridad, durante tormentas y en las largas noches polares. Son capaces de recopilar datos durante meses con mínima intervención humana. Si los sonidos cambian,
si aparecen nuevos patrones o si la señal se vuelve irregular. Los investigadores comparan estas variaciones con factores como viento, mareas, olas oceánicas y puntos conocidos de debilidad estructural. Los estudios iniciales sugieren que incluso las presiones oceánicas influyen en estas vibraciones. Entre 2014 y 2017, un sistema de sensores sísmicos instalado en la plataforma registró señales constantes. Esto permitió relacionar los sonidos con las formas del relieve superficial de la nieve. Desde el espacio, los satélites pueden mostrar solo una superficie blanca uniforme, pero escuchar el hielo revela cambios que el ojo no detecta. Imagina un sensor enterrado en la nieve que transmite una señal constante durante semanas y de repente esa señal cambia sin que haya ocurrido un evento meteorológico evidente. Una plataforma no se rompe de forma instantánea. Primero se deforma, se dobla, muestra signos de tensión. Esos movimientos sutiles generan vibraciones que pueden actuar como advertencias tempranas. Por lo tanto, la cuestión esencial no es si el hielo produce sonido, sino qué intenta comunicar. Si los patrones se vuelven caóticos, ¿serán interpretados como una señal de alerta o se ignorarán hasta que el daño sea irreversible? La Antártida es un territorio de contrastes extremos. Puede parecer vacío, inhóspito y sin formas definidas, pero en ocasiones revela estructuras que parecen diseñadas con intención. A finales del año 2016, imágenes satelitales difundidas en Internet mostraron una forma ovalada casi perfecta en la Antártida Oriental. La figura era lisa, simétrica y claramente delimitada en medio del paisaje blanco. De inmediato comenzaron las especulaciones. Se estimó que la formación tenía unos 120 metros de ancho, lo suficientemente grande como para destacar en las imágenes, pero no tan enorme como para descartar la posibilidad de que fuera algo más que un simple fenómeno natural. Desde la distancia, su contorno limpio parecía demasiado preciso, y esa precisión fue precisamente lo que despertó teorías sobre bases ocultas, estructuras enterradas o restos de una civilización olvidada. Sin embargo, una sola imagen no constituye una prueba. Los científicos explicaron que la Antártida Oriental está dominada por intensos vientos catabáticos que descienden desde el interior elevado hacia la costa. Estos vientos pueden soplar con gran fuerza durante largos periodos, moldeando la superficie del hielo y la nieve. A lo largo del tiempo, crean formaciones llamadas sastrugi, crestas afiladas y ondulaciones que pueden adoptar formas sorprendentes. Bajo condiciones específicas, estos patrones pueden parecer geométricos cuando se observan desde el espacio. Para determinar si una estructura es realmente artificial o simplemente una ilusión óptica, los investigadores comparan imágenes tomadas en distintos momentos del año y con diferentes tecnologías. Observan si la forma persiste tras tormentas, si proyecta sombras constantes o si cambia con las estaciones. Además, emplean radar de penetración para analizar lo que hay bajo la superficie. Si la figura no tiene profundidad ni densidad diferente en el subsuelo, es probable que se trate de una formación superficial causada por el viento. El caso del óvalo demuestra algo importante. En un lugar tan remoto, nuestra percepción puede llenarse fácilmente de significado. La Antártida es tan vasta y tan difícil de verificar en tiempo real que una imagen llamativa puede convertirse en el origen de narrativas elaboradas, y es ahí donde hechos y mitos comienzan a entrelazarse. Algunas teorías han vinculado la Antártida con civilizaciones antiguas, evocando relatos como el de Atlantis descrito por Platón en sus diálogos. Aunque muchos estudiosos consideran esa historia una alegoría filosófica, la idea de una civilización perdida bajo el hielo resulta irresistible para algunos. El descubrimiento de fósiles que indican que hace aproximadamente 56 millones de años existieron bosques en la región durante el periodo Eoceno alimenta aún más la imaginación. Pero la presencia de vegetación prehistórica no implica la existencia de ciudades desaparecidas. Otra narrativa frecuente menciona supuestas bases secretas establecidas durante la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que Alemania realizó una expedición a la región en los años 1938 y 1939 con objetivos de exploración y cartografía. Sin embargo, no existen pruebas sólidas de instalaciones militares ocultas bajo el hielo. Con el paso del tiempo, hechos históricos limitados fueron ampliados hasta transformarse en relatos de conspiración. También está el caso del lago subglacial, Vostok, alcanzado por científicos rusos en el año 2012 tras perforar casi 4 kilómetros de hielo. Este logro científico planteó preguntas legítimas sobre microorganismos aislados durante milenios, pero en paralelo surgieron historias sobre criaturas gigantescas que atacaban a los investigadores.
afirmaciones que nunca fueron respaldadas por evidencia científica. ¿Por qué proliferan estas narrativas en torno a la Antártida? Porque es distante, es costosa de explorar, es difícil de documentar en tiempo real. Allí los vacíos de información pueden persistir durante años. Y cuando el acceso es limitado, la imaginación ocupa el espacio que deja la falta de datos. Mientras tanto, la realidad científica sigue siendo fascinante sin necesidad de exageración. El hielo está en movimiento. Los sensores registran vibraciones constantes. Bajo plataformas congeladas prosperan formas de vida adaptadas a la oscuridad. Y al mismo tiempo, informes sobre posibles reservas energéticas reconfiguran debates políticos. La Antártida no es solo un desierto helado, es un escenario donde convergen ciencia, geopolítica, ética ambiental y curiosidad humana. Cada nuevo hallazgo plantea preguntas adicionales. Si existen grandes recursos energéticos bajo el hielo, ¿deberían permanecer intocables para proteger un ecosistema único? Si el cambio climático debilita las plataformas de hielo, ¿cómo se verá afectado el nivel del mar global? Y si seguimos descubriendo vida en entornos extremos, ¿qué implicaciones tendrá para nuestra comprensión del universo? Cuanto más aprendemos, más evidente se vuelve que aún sabemos muy poco. La Antártida está cambiando. Sus sonidos, sus grietas, sus aguas ocultas y sus formaciones superficiales cuentan historias distintas pero conectadas. Algunas revelan procesos naturales, otras exponen tensiones internacionales. Todas exigen atención cuidadosa y análisis riguroso. Tal vez el mayor desafío no sea lo que está oculto bajo el hielo, sino cómo decidimos actuar cuando lo descubrimos. Porque este continente no pertenece a una sola nación. Representa un experimento global de cooperación. Si esa cooperación se debilita, las consecuencias podrían ir más allá del frío extremo del sur. Y así regresamos a la pregunta central: ¿qué crees que realmente se esconde bajo el hielo antártico? ¿Serán los próximos grandes descubrimientos fruto de investigaciones científicas, decisiones políticas o una combinación inevitable de ambas? Comparte tu opinión, reflexiona y mantente atento. La Antártida puede parecer silenciosa, pero su mensaje continúa resonando para quienes están dispuestos a escuchar.